Bienvenidos a Giro Radical, para darle un giro radical a tu manera de pensar. Un saludo enorme a la gente bonita de ciudad, allá Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la selva chapaneca. ¿Qué tal? Qué padre hasta allá, qué rico Sí, cómo está el clima. delicioso seguramente. Yo creo que más calor húmedo, ¿no? Sí, claro, por El supuesto. calorcito húmedo, pero bueno, ya viene para nosotros ya empieza El fresco. a fresquear. Seguramente que para ellos ha de estar el clima muy lindo y bueno, pues les saludamos muy cordialmente desde estas altas tierras de Chihuahua, que la verdad es que empezamos a vivir ya la frescura del fin de año, la frescura del otoño. Muy bonita. Acá empieza el fresco en las mañanas, a mediodía se está uno cocinando. El clima está hermoso. Es un clima en Chihuahua que tú puedes pasar por todas las estaciones en cuestión de horas, en cuestión de minutos. Claro. Bendita tierra de Chihuahua. Sí. Y yo creo que ahorita sería muy bonito conocer Chiapas porque no debe estar tan caliente como cuando me tocó a mí estar allá en esa tierra hermosa, pero bien sofocada. Pero interesante, ¿verdad? Porque es una manera de ver la vida diferente, muy diferente de cómo se vive acá en la montaña. Y bueno, pues estas de verdad que son tierras altas, pero también se disfruta tanto el calor, se disfruta tanto el frío. Y por lo que siempre estamos nosotros anhelando y orando a Dios es por la lluvia. Sí, que llueva en cualquier época del año, en cualquier lugar, pero que llueva porque la lluvia definitivamente siempre es bendición. Yo sé que está causando mucho estrago a nuestros hermosos amigos allá en Ciudad de México. Ahorita, por ejemplo, sé que el huracán también que estaba acá por la zona de Baja California Sur está pegando duro. Jalisco, ahí las costas de Jalisco estaban también con algunos extremos de agua, pero bueno, gracias a Dios por la lluvia porque la realidad es que es mucho mejor tener problemas por exceso de agua. Exacto. Que tener problemas por falta de agua y se los decimos desde un desierto que representa el 85% del desierto de México, gente. Así es. Y la verdad es que nosotros disfrutamos tanto la lluvia porque vemos cómo reverdecen los cerros, reverdece la montaña que tenemos alrededor de la ciudad, estamos rodeados de montaña y la verdad es que es una experiencia maravillosa ver que la ciudad se refresca, que la ciudad se renueva, que Dios limpia la ciudad con su lluvia temprana y tardía. Y bueno, pues a lo mejor ustedes por allá pueden estar batallando, pero bueno, pues para nosotros que llueva es una bendición. No, sí, definitivamente. Y también le mandamos un saludo bien grande a la gente bonita de Visión Radio en el 94.5 de FM, aquí en la capital del estado grande. Gracias por estar en sintonía. Nos encanta que nos digan que nos escuchan por ahí. Yo te invito a que si tienes algún tema, si tienes alguna duda, si quieres hacer un comentario, pues no lo dejes, por favor, aquí abajo, que te metas a la página de YouTube y nos sigas. Estoy como Ruth Sánchez con acento en la A y ahí viene clasificado los videos en Giro Radical, aquí platicando. Todos los contenidos que estamos haciendo están ahí para que tú los puedas seguir viendo, los puedas estudiar, los puedas revisar, pero sobre todo nos ayudaría muchísimo que los puedas compartir y suscríbete para que cuando haya videos nuevos de todo el material que estamos creando, bueno, pues te llegue inmediatamente y nos ayudes a seguir tocando muchísimas más cabecitas y seguir dándole un giro radical a la manera de pensar de todos los que nos escuchen. Así que bienvenidos a este programa. La licenciada Norma Angélica Cortés, ya la conoces. Ya aquí estamos. Con todo y una profesional de alto nivel, definitivamente. Tú tienes que aprovecharla en serio porque es perito de peritos, gente. O sea, de verdad, su capacitación es mucho más allá del psicólogo promedio, digamos. O sea, de verdad tienes que aprovechar y decir, yo quiero conocer este tema, yo quiero aprender de este tema. Claro, con mucho gusto. Te vas a enriquecer. Y yo, la verdad, siempre crezco muchísimo cada que platico con ella. Y este tema en particular, Lica. Este tema en particular me ha encantado porque fíjese qué interesante. Vamos a hablar de cómo se construye el pensamiento. Y ese tema a mí me saca así mi cabeza de órbita porque justamente en esta semana se aprobó en la ciudad de Chihuahua una modificación o una adhesión, vamos a decir, a la fracción 28 del artículo 8 de la Ley de Educación. Que vean un video que subiste, ¿no? Ahí está también en YouTube. Está en YouTube, véanlo, de verdad es bien interesante porque explica a Ruth Sánchez a través de ese video esta iniciativa de la que tú vas a hablar ahorita. Sí, la iniciativa fue bien importante y está causando una revuelta a nivel nacional que me encantó, me fascinó, porque está poniendo el tema sobre la mesa de prohibir el lenguaje inclusivo. Nada más. Es cierto,
que dicen, es que en ningún lado viene la prohibición. Ah, pero es que la reforma va en sentido positivo, va en el sentido de que debemos de fomentar y fortalecer el lenguaje español, el lenguaje correcto, no el inventado, ni el leyes, ni el no sé cuánta cosa, que lejos de ayudar precisamente a la construcción correcta del pensamiento de los niños, está distorsionando la capacidad de análisis, de razonar. Entonces yo quiero que antes de que la licenciada nos empiece a explicar toda esta parte psicológica, que el estudio del cerebro, wow, me fascina, me enloquece todo lo que podamos estudiar al respecto, te invito a que busques también por ahí, digo, no es comercial, pero si quieres conocer un poquito más, léete el libro del doctor Ciani. Flores Ciani es un psicólogo, neurólogo, es cristiano además, y es bien interesante cómo él habla del funcionamiento del cerebro, lo que es la construcción del cerebro. Entonces, estúdialo un poquito, lo puedes encontrar ahí en internet, pero fíjate estos datos antes de que entremos al tema. Primero que nada, tú debes entender que el lenguaje es la base del pensamiento. Y eso yo creo que si tú lees la Biblia y tú has conocido un poquito de lo que dice Dios, vas a entender por qué Cristo es el verbo. ¿Por qué Cristo es las palabras? ¿Por qué es tan importante el bendecir? Bendecir no es nada más Dios que te bendiga y te guarde y te haga bien. No, bendecir es bien hablar, bien decir, bien constituir palabras. Y entonces, en el lenguaje español, que nuestro español es uno de los idiomas más, bueno, no más, pero de los que más palabras tiene, es de los más complejos. Claro. Y la realidad... Y de los más enriquecidos. Exactamente, con muchísima cultura, mucha riqueza cultural. Así es. Pero fíjate, todas las palabras que tiene, son más de 100,000 palabras las que tiene nuestro idioma. ¿Qué más queremos? De esas 100,000 palabras, tú puedes construir con ellas más de 500,000 pensamientos. Sí. Es asombroso lo que puedes construir con el total de esas palabras. Obviamente, dudo que haya alguien que de verdad conozca todas las palabras, pero es súper rico. Sí. Entre más palabras conozcas, más inteligencia tienes, más capacidad de almacenamiento, más capacidad de entender conceptos, porque tú piensas en palabras. Entonces, más capacidad de resolver problemas porque entiendes y porque puedes visualizar mejores soluciones, se te complica menos la vida y puedes desarrollar una mejor calidad de vida en muchísimos aspectos. ¿Por qué? Pues porque desarrollas inteligencia y desarrollas conceptos. Pero fíjate esta cifra que es bien delicada y bien grave y bien triste y preocupante. El promedio de los mexicanos, hablando de un mexicano que haya estudiado hasta la preparatoria, preparatoria, usan 250 palabras, licenciada. 250 palabras, de las que a veces la mitad son groserías. O sea, su capacidad para razonar está súper limitada. Son 250 conceptos. Y ni siquiera conceptos, Ruth. No, yo creo que hablando del funcionamiento del cerebro, la psicología está tomando un giro sumamente interesante, porque ahora se está basando en las neurociencias. Oh, me encanta. El trabajo que está haciendo la neurociencia precisamente, y más la neuropsicología, nos está ayudando a desdoblar todo esto de lo que tú estás hablando. Nos está ayudando a reconocer cómo la conciencia de sí mismo como fenómeno psicológico, como función cognitiva del cerebro, se relaciona con el aprendizaje, con la memoria, con las sensaciones, de los sentidos, la interpretación que hacemos de la información que llega a nuestro cerebro, que es la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la socialización, en fin. La capacidad de comunicarnos con los demás. La comunicación hablada, escrita, y ahora con el uso de los ademanes, las señales manuales, podemos comunicar. Claro. El lenguaje es uno de las principales funciones cognitivas que nuestro cerebro desarrolla, y este lenguaje, fíjate, afortunadamente o lamentablemente, el lenguaje nos ayuda a evolucionar. Claro. El cerebro. Pero si limitamos nuestro lenguaje o el uso de las palabras a esta cifra tan peligrosa de la que tú estás hablando, después de que tenemos una riqueza impresionante,
esa riqueza se va reduciendo porque no solamente ya no decimos las palabras, sino conocemos su significado. ¿No? El conocer el significado de una palabra nos ayuda a conformar un concepto. Y a partir del concepto podemos ir tomando decisiones. Fíjate qué maravilloso es el lenguaje. Entonces, ¿dónde empieza el lenguaje? Empieza en un pensamiento. Y ahorita vamos a ver cómo se elaboran los pensamientos. ¿Qué tal? Y por eso es importante el que en el estado de Chihuahua se haya constituido el hecho de que a los niños de educación básica se les enseña a hablar correctamente. Nada de ellos, nada de personas, todes, porque distorsionas el lenguaje y distorsionas el pensamiento. Claro. Y lo más interesante de todo es que los niños que están en el proceso de crecimiento y de desarrollo de su lenguaje, de su lengua natal, hay muchos niños que ya son nativos, no solamente de la tecnología, también ya son nativos en una segunda lengua materna. Pero si la lengua original no la conocen, pues vamos a darle, vamos a conocerla, vamos a enriquecernos, porque no solamente una palabra implica eso que dice el significado, implica cultura, implica tradición, implica historia, implica generaciones, implica el traslado de una palabra a lo largo de su evolución, a lo largo de la vida de las personas, va mostrándonos cómo ese concepto de esa palabra fue evolucionando. Pero tenemos que entender que el lenguaje no se queda solamente en lo que hablamos, sino también en cómo lo pensamos. Sí. La palabra de Dios dice que Dios está pendiente de nuestros pensamientos desde el momento en el que surge una idea. ¿Qué tal? Desde el momento en el que surge una idea, Dios ya sabe cuál es la intención de ese pensamiento. Y también por eso nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche. Claro. No que pongas la mente en blanco, eso no es meditar, eso es dar pie para una sarta de tonterías que Dios nos guarde. No, tú debes de meditar en la palabra de Dios porque al estar construyendo conceptos, esa palabra viva y eficaz entra en tu manera de pensar, genera un cambio en tu manera de vivir. Para bien, lógicamente. Transforma. La palabra de Dios transforma. ¿Por qué? Porque es la única palabra que lleva un sentido de transformación. Las palabras que utilizamos, las que conocemos en el diccionario de la Real Academia Española, en la RAE, bueno, pues sí son todo ese cúmulo de palabras de las 100,000, más de 100,000 palabras de las que tú mencionabas, pero la palabra de Dios tiene el significado que llena no solamente tu mente, llena tu alma, llena tu espíritu, y por eso es transformadora. Entonces, si quieres, empezamos con el tema. Le damos. Que, la forma en la que se construyen los pensamientos, pues es prácticamente la clave para entender lo que vamos a hablar, lo que vamos a aprender, lo que vamos a decir a lo largo de nuestra vida, y también nos ayuda a fortalecer nuestro bienestar mental. ¿Qué tal? Entre más palabras conocemos, más conceptos conocemos, bueno, pues vamos practicando no solamente la lengua, sino también vamos aprendiendo nuevos conceptos. Y otra vez, las neurociencias entran en acción cuando se nos dice que la red neuronal se extiende, porque no solamente hay que decir las palabras, también hay que memorizarlas, hay que comprender el significado de estas palabras, hay que intercambiar con alguien más. Aplicarlas en la vida diaria. Y si aprendiste una palabra nueva, busca cómo la metes lo que sigue en tu diario andar. Entonces, fíjense que la construcción de los pensamientos tiene una base biológica, como lo decíamos ahorita. La base biológica es en donde el cerebro procesa la información. El cúmulo de neurotransmisores que tenemos en nuestra cabeza, el cúmulo de neurohormonas que circulan por nuestra sangre, los líquidos que van circulando por nuestra sangre, todo esto va haciendo que funcione nuestro cerebro. ¿Qué tal? La sangre, el sistema linfático, a ver si en otro momento hablamos del sistema linfático desde el punto de vista psicológico, que es de verdad fundamental. Hablamos y hemos oído hablar en algunas ocasiones de, ay, es que mi sistema inmunológico me está haciendo enfermar porque se me debilita. Está basado en el sistema linfático, y bueno, pues si tú no lo permites, Ruth, en algún momento hablaremos de ese tema para que tengamos esta oportunidad. Entonces, los pensamientos, fíjense que surgen de la actividad eléctrica y química de las neuronas.
Ah, porque tú generas electricidad. Exacto. Tu cuerpo genera electricidad, tu cerebro trabaja con electricidad. Sí, trabajamos con base en impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos que ahorita que nos están escuchando, que nos están viendo, el hecho de sentir una emoción, lo sentimos en el corazón, pero en realidad se producen en el segundo cerebro que está en nuestro intestino delgado. Pero también acá arriba, no es cierto que nada más el 10% de nuestro cerebro utilizamos. No es cierto. No, utilizamos el 100% de toda esa actividad. ¿Por qué? Pues porque los sentidos meten toda la información a nuestro cerebro y lo mismo está procesando esa información, se está memorizando, se está recordando, se está trayendo de atrás para adelante, y siempre lo diré, y esto nos permite que el cerebro siga funcionando correctamente. Claro. Entonces, cada vez que percibimos algo, interpretamos, recuerden que sentir es cuando llega la información a través de nuestros sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído, el equilibrio y el dolor están considerados ya como más como los sentidos básicos a través de los cuales entra la información, porque también adentro tenemos sentidos internos. Claro. También procesamos esta información, pero fíjense que una imagen, un sonido, una sensación, un recuerdo, tenemos que activar nuestro sistema nervioso central y periférico para que nuestro cerebro siga funcionando y sigamos produciendo más información o procesando más información en nuestro cerebro. Entonces, diferentes áreas del cerebro se activan y se comunican entre sí, que esto es lo más maravilloso que tenemos que ver, es una multicarretera neuronal en nuestro cerebro y mediante estos impulsos eléctricos y mediante neurotransmisores, pues estamos llevando, ¿qué es un neurotransmisor? Es una sustancia química que se traslada de una neurona a otra y de esa neurona a otra, y entre más rápido se transmite esa sustancia neurotransmisional, pues le llamamos también el impulso eléctrico, le llamamos el tiempo de reacción. Por eso los adultos mayores pues tienen que empezar a trabajar con sus cuerpos, con sus mentes, para que su tiempo de reacción no sea tan lento. Ejercicio, hagan muchos mapas mentales, crucigramas, sopas de letras, memoramas, memoramas, platicar, conversar, recordar el pasado, analizar lo que se ha hecho el presente, trabajar con la memoria retrospectiva. Hay mucho ejercicio que se tiene que utilizar para que nuestro cerebro siga funcionando desde pequeñitos, ¿eh? Tenemos siempre la recomendación que hacerles, siéntense a hacer en la sobremesa, siéntense a hacer sopas de letra, ¿sí? Siéntense a hacer crucigramas, siéntense a trabajar con las adivinanzas, los trabalenguas. Todo ese trabajo nos da la posibilidad de seguir extendiendo la red neuronal y nuestro cerebro no va a envejecer tan rápidamente. Enséñale a tus niños a memorizar trabalenguas. Permítele, son chiquititos, no importa, aunque lo diga todo mucho, aunque a veces no se le entienda nada, pero lo estás forzando a que vaya soltando la lengua y a que su cerebro tenga que reaccionar de una manera más rápida. Enséñale trabalenguas, enséñale mucho y sobre todo, háblale a tu niño con las cosas como son. Ya él balbucea, no necesitas balbucear con él. Sí. Tú no necesitas hacer los mismos ruidos que hace él para nombrar las cosas. El niño lo que necesita es que tú le digas el nombre de las cosas para que esas conexiones se vayan realizando y tengan muchísima más fuerza, más permanencia y obviamente que ejerciten su cerebro. Exacto. ¿Y cómo lo van a ejercitar? Bueno, pues precisamente lo que estamos diciendo es que el cerebro va creando patrones de activación mental. Se activa el frontal, los temporales, el parietal, el occipital. Todas las áreas del cerebro están trabajando simultáneamente. De tal manera entonces que lo mismo, nuestro cerebro no va filtrando en la medida en que va entrando la información, la vamos recibiendo y después ya, si nos damos el tiempo para meditar, lo que decías tú hace rato, si nos damos el tiempo para reflexionar, para descansar, para desconectarnos, sacar todos los ruidos que están a nuestro alrededor, podemos empezar a separar esa información que recibimos. Apaguen el módem. Apagar el módem. Fíjense que el módem, como lo decíamos en algún otro programa, genera campo magnético. Y un campo magnético que se puede extender a lo largo y a lo ancho de tu casa. No importa el grosor de las paredes. ¡Órale! Es tan tan trabajada la tecnología en este momento que pueden traspasar paredones de adobe.
Uy, esos son hasta y son 70 unas centímetros. osototas Sí. de 30 centímetros que en otro momento pues, resultaron ser precisamente el coco de la tecnología actual, pero ya en este momento estamos viendo que el ciberespacio se extiende con mayor Se va perfeccionando. dedicación y vamos metiéndonos cada vez más en la condición, entonces, en la condición cibernética o tecnológica. Entonces, lo que nuestro cerebro va creando son activación neuronal que da lugar a las ideas, a los juicios, a los recuerdos y al razonamiento. Uy, ¿Qué fíjese les que por parece? eso precisamente es que la ideología de género y las agendas estas woke tratan de destruir el idioma. Ya está pasando la moda, Con el gracias a favor Dios. de Dios, Sí, que ya sí, se sí. vaya, porque eso, qué Ya. cosa tan terrible. Entonces, cuando tú destruyes el idioma, destruyes todo esto. Destruyes el lenguaje, destruyes el pensamiento. Haces que el pobre niño reviente su cabecita y no tenga la capacidad de razonar lo que le están diciendo. Y lo hemos platicado, Ruth, tú y yo, precisamente la ideología de género con todo en el marco precisamente de todo ese plan macabro que tienen las organizaciones que están se empoderan por la cantidad de dinero que aportan. Solamente 80 personas desconocidas deciden todo este programa de trabajo que entre otros objetivos incluye la ideología de género. Y uno de los objetivos es precisamente terminar con el lenguaje que nos permite desarrollar nuevas redes neuronales y platicar como lo estamos haciendo ahorita con ustedes ahí enfrente, con ustedes de aquel lado, y empezar a reflexionar acerca de lo que en otro momento ya no se nos estaba dando la oportunidad porque se nos estaba imponiendo, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, en donde la verdad es que si usted escucha a una persona que habla lenguaje inclusivo, ellos mismos se hacen bolas, ¿eh? Ellos mismos. Sí. Entonces, cómo vamos construyendo las ideas y los pensamientos? Bueno, pues tenemos que partir de que la entrada de información es lo más importante. ¿Qué es esa información? Lo que tú percibes y lo que vas aprendiendo. Por eso no debemos dejar de aprender. Es indispensable seguir aprendiendo a utilizar, por ejemplo, un ejercicio muy interesante es usar las dos manos y los dos pies. ¿Sí? Cuando comes, no solamente comas con la derecha, come con la izquierda, cepíllate tus dientes con la derecha, con la izquierda, trabaja ambos hemisferios cerebrales. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo. Entonces, fíjate muy bien, los pensamientos se originan a partir de la percepción y de la sensación, es decir, lo que oyes, lo que ves, lo que sientes, lo que hueles, lo que saboreas, pero lo que interpretas. Porque acuérdense que yo puedo interpretar diferente, aunque sea la misma circunstancia, sean los mismos hechos, Claro. los mismos factores, el mismo clima, todo El es exactamente mismo igual. estímulo. De lo vamos persona a ver. persona es diferente. Claro. Muy diferente. Nuestro ángulo, la posición desde donde vemos el estímulo, la experiencia, el aprendizaje, nuestras experiencias personales, todo eso va favoreciendo que nuestros pensamientos, nuestras ideas se vayan conformando con base en lo que aprendemos. Por eso es muy importante poner atención y cuidado a lo que los niños ven, a lo que los niños escuchan, a lo que tú les permites. Ponles candado. A lo que les dices. Ponles restricciones, claro. Y sobre todo lo que sale de tu boca. Sí. Lo que les dices, cómo se los dices, para qué se los dices. Experiencias previas también es muy importante, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos memorizado. A veces en el consultorio, en la práctica clínica, encontramos a veces que las personas con una sola palabra desatan un cúmulo de pensamientos o de ideas acumulados o amarrados o atados porque porque representan dolor para la mente, representan dolor para el alma y entonces se encapsulan en la mente y dejan de funcionar por un tiempo, se guardan por allá en el fondo de la mente y resulta que con una palabra detona todo un conjunto, como si fuera un globo, exacto, destapa toda una serie de ideas o de sensaciones o de percepciones que a veces se les llama flashback o a veces se les llaman también estas ideas retrógradas que nos hacen pensar en que esa persona pues tiene mucho que recordar y mucho que decirnos de su pasado. El lenguaje entonces también, como decíamos, las palabras moldean cómo interpretamos la realidad. Las palabras nos ayudan a entender quiénes somos. Si tú te hablas bonito a ti mismo, pues vas a dar un mejor funcionamiento, vas a hablar mejor de ti y de los demás.
Pero si tú te juntas con personas que son que utilizan palabras altisonantes, y no solo las palabras altisonantes, tengo que decirte, son groserías. No, Son es que la gente a te veces cree pegan. que la grosería es decir una mala palabra, que también eso es muy subjetivo, porque lo que es una mala palabra, por ejemplo, aquí en México, puede ser una palabra común y corriente en España. Pero eso es un asunto cultural. Exactamente. Que ya lo van, cada cultura lo delimita. Por supuesto, entonces a veces ser grosero no quiere decir que hayas dicho malas palabras. A veces ser grosero es con una actitud. Exacto, esa es la palabra altisonante no solamente es esa grosería, esa palabra que lleva un sentido grosero, peyorativo de lo que la persona quiere decir, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Que tienes metido en tu mente, que tienes metido en tu alma, como para que te conviertas en esa persona que nada más, no dices groserías, pero con solo hablar mal, decir, ya con eso es suficiente. Las personas negativas, mira, empieza a cambiar tú esa manera de hablar. No todo es no. No todo es malo. Sí. Tú estás en este mundo, estás respirando, estás viviendo. Ya de entrada es suficiente para que digas, ¿sabes qué? Tengo que cambiar la actitud y agradecer por todo lo que está a mi alrededor. Por mi cuerpo, por mi cabeza, por todo, absolutamente todo, por las personas que están en tu vida, por tu trabajo. Ajá. Pero es impresionante cómo una mala actitud que se exterioriza, una mala actitud que se dice, puede echar a perderte todo el día. Sí, claro. Tú eres responsable de la actitud que tomas frente a los problemas. Habrá problemas de los cuales tú no tengas la culpa, tú no puedes tener control, pero la actitud que tomas frente al problema, esa sí es tu responsabilidad. Sí, y eso que estás diciendo es sumamente importante, la relación entre una actitud y una palabra. Sí. Esto va a conformar tu día. Y ni siquiera la de los demás no nos hacen en el mundo para nada. No. Sin embargo, la forma en la que tú asumes una actitud te va a permitir expresar las ideas o te va a permitir expresar las palabras que se pueden convertir en altisonantes o en palabras de bondad, en palabras de bien decir. Entonces, si tú utilizas una actitud en donde vas a ver lo bueno de las personas, pues tus palabras van a ser favorables. Exacto. Pero hay gente que utiliza las palabras para estar hablando de lo malo y de lo malo y de lo malo de los demás. Húyeles, de verdad, húyeles, porque sí cansa de más, te drenan, y lo más interesante es que al rato tú estás hablando igual. Ay, es que esa es otra cosa. Sí. Se contagia el mal hablar. Sí. O sea, la realidad es que si tú estás escuchando y escuchando y escuchando esas palabras, es muy fácil conceptualizarlas, es muy fácil hacerlas parte de ti. Cuidado con la música que escuchamos. También Chihuahua fue precursor aquí en el municipio, en donde se empezó a multar precisamente, y con multas de veras, no con multitas para hacerle, el caos con 2 boletos lo cubres. No, con multas de veras, aquellos artistas que vienen y tocan canciones que pueden incitar a la violencia, a la agresión, al precisamente, exactamente, precisamente para evitar que eso se vuelva parte de la cultura. ¿Por qué? Porque esas palabras se interiorizan en nuestros jóvenes, se interiorizan en las personas y las materializamos, porque esos pensamientos nos van a llevar a acciones. Sí, claro. Entonces, cuidado con lo que estás oyendo. No es que está bien chidota la rola, no, cuate, te estás contaminando, te estás envenenando de lo que estás escuchando. Entonces, ten mucho cuidado que estés repitiendo y qué estás haciendo en esos vocabularios, en esas ideas, en esos conceptos que estás haciendo parte de ti. Exacto, y que no solamente es parte de ti, tú lo vas a compartir con alguien más y ese alguien más con alguien más, y por lo tanto lamentablemente se va convirtiendo, va impregnando la cultura en la que vivimos, y bueno, pues se ha hecho trabajo de ser precursores en cambiar algunos aspectos culturales. Bueno, pues Chihuahua vuelve a ser precursor en este punto en donde se prohíbe en el estado de Chihuahua el lenguaje inclusivo. Vamos a fomentar el bien hablar. Claro, y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque no creo que en otro estado del país, en otro lugar, esté fomentándose el buen hablar, el bien decir. Para nosotros los creyentes, pues más nos vale, ¿verdad? Hablar bien, bien decir, bendecir a las personas que nos rodean con nuestra actitud, no solamente con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, pero aquellas personas que no tienen una creencia,
pues a lo mejor podemos empezar a meternos por la vía del lenguaje, El ¿verdad? lenguaje, cuida mucho. En tu casa no debe haber malas palabras. En tu casa no debe haber palabras que sean altisonantes o palabras que sean denigrantes. Insisto, no tienen que ser majaderías necesariamente, pero tú tienes que aplicarle. Tú no puedes estarle diciendo al niño, ah, mencito. Tú no le puedes estar diciendo al niño, ay, pues es que, ay, este mocoso, bueno, para nada. No, no, no. Necesitas hablar correctamente sobre tus hijos. Ponles un apodo bonito. A mí me impresiona cómo hay cantidad de padres de familia, papás y mamás, que les ponen palabras a los niños como apodo, que son horribles. Y yo lo estás desgraciando por eso. Ya ni el nombre, ¿no? El nombre que tienen es tan feo como el apodo que les ponen. Exactamente. Vámonos con un tercer punto. El primer punto decíamos que el pensamiento se construye con una base biológica en donde el cerebro va procesando información. El segundo punto decíamos que es la entrada de información. ¿Qué percibes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo aprendes? Y el tercer punto sería el pensamiento se va formando en capas. Órale. En capas que se dividen de la siguiente manera. Primero, los pensamientos automáticos, es decir, las ideas, vamos a llamarles pensamientos automáticos, surgen de inmediato y sin esfuerzo. Por ejemplo, cuando decimos, no, me va a ir mal este día. ¿Y qué creen? En efecto, su cerebro se prepara para que les vaya mal. Por supuesto. Pero si empezamos al revés, cuesta trabajo, porque a veces yo sí trabajo. También sí, ser así. Y es un esfuerzo personal. Y a veces se aprende desde la Claro, casa. Mi mamá, mi papá hablaban así y yo lo sigo haciendo. Tú tienes que romper el círculo. Sí. Y cuesta trabajo, porque lo admito, a veces uno va buscando más fácilmente lo negativo, pero por lo menos nosotros los psicólogos pues tenemos que estar buscando, ustedes los abogados, están buscando siempre lo bueno de aquella persona. Sí, claro. Por más que le rascamos, siempre encontramos. La verdad es que eso sí me gusta. Pero cuando la persona parte de un pensamiento automático en donde naturalmente dice, se le sale de la boca que dice que le va a ir mal, pasamos a un siguiente. En lugar de hollar serpientes y escorpiones, pronostica. Sí. Escorpiones. Exactamente. Y luego va profetizando. Claro. El segundo punto, el segundo nivel son las creencias intermedias. Fíjense nada más. Estos son reglas internas o suposiciones, como por ejemplo, si no soy perfecto, me rechazarán. Suposiciones que le estamos acreditando al otro, que ni nos conoce, que no sabe quiénes somos y nosotros mismos, claro, ni nos hace, vamos desarrollando creencias intermedias que nos van marcando la idea de que, bueno, pues lo que nos dijeron en la infancia, lo que nos dijeron en la adolescencia y que se van constituyendo como reglas internas o suposiciones, lo que tú decías hace rato. Mata perro una vez, te van a decir mata perro. Oye, espérate, pero ya nomás pasó una vez por un accidente. Exacto. Para que me sigas achacando lo mismo. Y que la gente no termine de perdonarse, hombre. Uy, esa parte. Que la persona no termine de perdonarse y entonces permite que le sigan diciendo mataperros, aunque haya matado una vez un perro por un accidente, porque se atravesó el perrito, la persona puede cargarlo y emocionalmente convertirse en un esclavo de esa idea o de esa creencia intermedia. Y también pasa al siguiente nivel, que son las creencias nucleares. Estas son ideas profundas sobre ti mismo o el mundo que te rodea. Por ejemplo, no soy suficiente, la gente no es confiable, todos los hombres son iguales. ¿Has oído esa frase? Híjole. Todos los hombres son iguales, porque se convierte en una creencia nuclear, es decir, lo que comentaba la licenciada Ruth Sánchez hace rato, se interioriza una idea al punto en el que se generaliza. Y luego lo peor es que esas ideas nucleares son las ideas que más transmitimos a las generaciones. Es que todos los hombres son iguales. Mira, tú las más te profundas. casar. Porque si te casas, mija, te vas a desgraciar. ¿Sabes? Tú vive, porque uno lo único que hace es limitar. ¿Sabes? No te debes de someter a ningún hombre, porque todos son iguales. Lo único que van a hacer es tratarte de usar. Así, por favor, se me ponen las pilas y ¡epa! O sea, son ideas nucleares de tu madre, de tus tías, de tus abuelas, de que a alguien le fue mal en la vida. No son tus ideas. Rompe ese círculo vicioso que te está desgraciando como desgraciado, porque igual que te hayas topado con un mataperros, claro, no quiere decir que todas las demás personas que te vas a topar en la vida van a ser iguales. Así es. Sobre todo
si tú decides cambiar, porque volvemos, es que me tocó uno bien malo y me dejó con un chamaco, y me tocó otro bien malo y me dejó con otro. Es que no has cambiado tú. Exacto. Es que tú sigues con las mismas ideas nucleares que te van a seguir generando caer en el mismo círculo. Tú rompe. Exacto, existe el libre albedrío. Sí, Tú decides qué es lo que quieres para ti y qué es lo que decides para bien o para mal. Exactamente. Pero tus creencias nucleares te van llevando a ir construyendo un corazón lleno de amor o un corazón vacío, enfermo y lamentable. Estas capas de las que hablamos, decíamos que son las capas de pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias nucleares, se van construyendo ¿desde dónde? Desde la infancia. Desde la familia, desde desde la relación con el padre, con la madre, y a partir de cómo fuimos tratados, qué aprendimos en la infancia, qué emociones se repitieron, qué emociones bloqueamos, qué emociones detuvimos. Las partes de nuestro cuerpo que luego nos andamos avergonzando porque me enseñaron que en lugar de pene era el pipí. Sí. O sea, mamá, papá, si tú quieres generar una autoestima correcta en tu hijo, empieza a enseñar cómo se llaman las partes de su cuerpo. ¿Cómo se llama este dedo de aquí? ¿Cómo se llama este dedo de acá? ¿Cómo se llaman sus ojos realmente? ¿Cómo se llaman sus orejas? Sus partes privadas. ¿Cuál es el nombre? No es el pajarito, no, es tu pene. Para eso necesitamos la presencia del padre, por ejemplo, cuando se trata de varones, hijos varones, la mamá no tiene el alcance, ni mucho menos la capacidad, menos la credibilidad para hablar de estas condiciones que solamente entre hombres se deben tratar. Podemos tener un curso de sexualidad humana, pero hay mucho más, más que se intercambia entre hombres o que se intercambia entre mujeres. Los hombres, papás, de verdad, atención papás, atención varones papás. Tenemos que enseñarles, ustedes tienen que enseñarles a sus hijos a portarse varonilmente. Por favor. Nosotras las mujeres les vamos a enseñar a portarse femeninamente, estudiosamente, como queramos, pero papá solamente estimula el cromosoma Y. Por favor. Nada más. Nosotros las mujeres estimulamos el cromosoma X en los hombres y en las mujeres, pero papá no puede estimular los dos cromosomas X de las hijas, mucho menos puede de ninguna manera dejar de estimular a su hijo con un cromosoma Y que es lo único que poseen idéntico. Sí, deja a papá que le forme esos conceptos a tu hijo. Déjalo. Pero que sí le va a hacer no sé qué. No, ese niño es el papá que necesita y además es el papá que le escogiste. Dale la oportunidad de formarlo también. Sí. Y no los castren. No los castren. Ellos pueden. Es que lo va a regañar muy fuerte. Que lo regañe. Mejor. Que le hable duro. A mí me encanta ver que los padres, o sea, nosotros no tuvimos varones en la casa, pero me encanta ver amigos que tienen varones y el papá es osco y duro con el mocoso y lo trae del rabo y el mocoso fascina. Su papá es su todo y está encantado de la vida y hasta pelean y hasta se dan de golpes, pero el chamaco quiere estar con su papá. Y lo sigue, porque está siguiendo un ejemplo, está siguiendo una herencia cultural, una herencia espiritual que el padre le está dejando. Y le está enseñando a ser protector, y le está enseñando a ser respetuoso, y le está enseñando a comportarse, y a respetar a su mamá, y a respetar a su hermana, y a respetar a sus abuelos. Y es bien bonito de verdad ver que un hombre forme a un hombre, varonilmente. Entonces decíamos que el primer elemento que constituye la formación o la constitución de un pensamiento, decíamos que es la base biológica, neurotransmisores, neurohormonas presentes. El segundo es la entrada de información que percibimos y cómo lo aprendemos, el impacto que nos va dejando en nuestros pensamientos. El tercero es el pensamiento que se va formando mediante capas. Y el punto 4, fíjense nada más, las emociones y el pensamiento van juntos. Siempre, por supuesto. ¿Pero qué surge primero? ¿Qué va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué dices al respecto, Ruth? ¿Las emociones o el pensamiento? Creo que las emociones nos generan pensamientos, creo. Pero luego también dicen que recordar es vivir. Entonces, pensamos y me empieza a generar una emoción. Exacto. Es como... Pensamos sintiendo. Sí, es un circulito ahí que no se puede soltar. Todo el sentimiento surge con un pensamiento. Los pensamientos surgen no pensamos solo con la mente, decimos, estamos pensando y se está generando un sentimiento.
Entonces, primero pienso y Y luego, luego genero el siento. sentimiento. Claro, ¿Ok? ¿por qué? Porque un pensamiento me puede generar una emoción negativa o una emoción Sí, positiva. claro. Por ejemplo, cuando se recibe un diagnóstico médico. Ujú. Si razonamos y le dedicamos mucho tiempo a ese pensamiento negativo, es que, híjole, mi tía tiene tal enfermedad y entonces se va a morir y la familia, toda la familia ha vivido eso, ¿qué crees que va a causar en tu mente, en tu cuerpo? El impacto emocional de ese diagnóstico, de esa noticia, de esa palabra. Pero si lo cambiamos la manera de pensar, tenemos que entender que cada pensamiento está teñido por una emoción. ¿Cuál emoción? Creo que hay 614 emociones que se van relacionando con los pensamientos y en la calidad de tu pensamiento va la calidad de la emoción. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, que si estás ansioso, tendrás que pensar en riesgos, en errores, en catástrofes. ¿Han visto por allí videos en TikTok que resultan ser apocalípticos? Un chorro. O que resultan ser catastrofistas? Ujú. Surgen de personas que están todas preocupadas, ansiosas, porque es lo único que están pensando. Están desarrollando malas ideas y su contenido va a ser obviamente destructivo. Pero si estamos pensando, por ejemplo, que pues podemos estar tranquilos, inhalar, exhalar, tomarnos un tecito, darnos un descanso, Ver cosas sentarnos, bonitas. claro, sabes que a mí me gusta mucho una práctica que yo tenía en algún tiempo, me sentaba en los escalones de las escaleras. Las escaleras que encontraba, ahí me sentaba. Sí, me gustan las escaleras también para sentarme así. Y a mí me representan un misterio. ¿Cómo puede ser que un piso esté conectado con el siguiente piso mediante las escaleras? Me resulta muy enigmática una escalera. Y sentarme para platicar y descansar y desconectarme de todo lo que está pasando. Ni siquiera con un tecito ni con una Simplemente coca. sentarse. Simplemente sentarme a analizar qué pasa, a respirar, a analizar, a hablar acerca de la escalera. Eso es para mí tan reconfortante que me permite meditar y bajo los niveles de cortisol, de adrenalina, de oxitocina y de todas las toxinas que pudiera estar generando mi cerebro que me impiden pensar correctamente. Puedes encontrar, insisto, apaga tu teléfono primero, pero puedes encontrar ese rinconcito que quién sabe por qué, pero me gusta. Ese espacio en el cual realmente sientas paz, tranquilidad. No tiene que ser algo muy elaborado, no tiene que ser algo muy lujoso, simplemente algo que realmente permita que tu cerebro descanse. Exacto. Y genere emociones positivas, pensamientos positivos. Me gusta ponerme a ver de repente mi jarrón y ver las florecitas. ¡Qué bueno! Necesitas ese tipo de espacios en tu día o en tu semana para que generes esa limpieza cerebral. Claro, y esa conexión con otras neuronas. Claro. Que quizá no estás conectando y que por eso no estás pensando correctamente. Por eso dicen que el aburrimiento es la madre de las invenciones. Sí, claro. Porque cuando estás así como que la mosca va volando, por ahí, ¿por qué vuela la mosca? Entonces, deja que tus hijos también descansen, deja que tus hijos también se aburran, deja que tus hijos se desintoxiquen. Que ahorita, fíjate qué interesante, estamos en la época en la cual por primera vez en la historia de la humanidad los hijos son menos inteligentes que los padres. Y se debe precisamente a esa falta de utilizar el cerebro correctamente, a esa falta de enseñarles conceptos y de aplicar esos conceptos, de generarles que se esfuercen, porque ahorita pues ya hasta ¿qué significa esto? Ya ni siquiera lo buscas en el diccionario, Exacto. ya se lo dictas al teléfono o a la Alexa. Sí. Entonces, de veras, papás, dejen que sus hijos se aburran, descansen y ustedes mismos, insisto, desconéctate. En algún momento de tu día tienes que estar desconectado para que ese cerebro vuelva otra vez a hacer todas sus conexiones y se vuelva a echar a volar. Fíjate que a mí me gusta mucho recomendar a mis pacientes un ejercicio bien interesante que les ayuda a... Es divertido, es complicado, pero terminan realizando la tarea. Sentarse a la mesa después de comer, después de haber recogido todo, de ponerlo todo en su lugar, sentarnos a construir un cuento entre todos.
eso es muy bueno. Y en el orden como estamos sentados, vamos aportando una palabra, una frase, Un pedacito. claro, y termina haciendo de verdad obras maestras. ¿Por qué? Porque en primer lugar el trabajo en equipo siempre es reconfortante, pero después escuchar el resultado de todo ese trabajo intelectual, lingüístico, de comunicación, la misma redacción y el estilo con el que escribe la familia, bueno, resulta ser muy enriquecedor y tienen que contar esa historia. Fíjese que esto me recuerda a un juego que hemos jugado. Rodolfo y yo nos gustaba jugarlo cuando estábamos, les digo yo solteros porque todavía no teníamos niños, el de Calabozos y Dragones. Y después lo aplicamos con las niñas. Antes de que me lo satanicen, no, espérate, tranquilo. Son aventuras. Cada quien agarra un personaje, es un juego de mesa. Cada quien agarra un personaje y un narrador hace una historia, pero la historia la van construyendo entre todos al ir tomando las decisiones de si salvas, si te vas por ese camino, si combates con ese ogro, de que si vas por el tesoro, o de que si vas y te encuentras un pasadizo secreto, si lo pasas, si no lo pasas, si lo brincas, si tienes consigues alguna herramienta. Y entonces los niños empiezan, a las niñas les encanta. Problemas, ¿verdad? Sí, a las niñas les fascina porque les crea su papá la historia y luego la siente y luego, ¿a dónde vas? Total que ya al último ni los monitos mueves, o sea, nomás te estás inventando, te estás imaginando qué está pasando y eso ayuda muchísimo a los niños porque luego, no, acuérdate que dijimos que no era eso, fue aquello, sí es cierto. Y es muy bonito cómo generar todo esto. ¿Cuántas funciones cognitivas entran en acción? La solución de conflictos, toma de decisiones. La toma de decisiones, el liderazgo, se les llaman ahora habilidades blandas, sí, claro, en las que el niño se comunica, utiliza las mejores palabras, tendrá que explicar su idea, tendrá que no juzgar a los demás. Claro. ¿Cuántas y cuántas enseñanzas nos puede dejar el simple y sencillo hecho de interactuar en familia? Así es. Esto es lo más maravilloso que podemos tener. Vámonos con el quinto punto. Tenemos que, vamos concluyendo porque nos podemos extender nosotros. Tenemos tiempo, pero dele. Perfecto. Los pensamientos, fíjate, se refuerzan con la repetición. Oh, sí, por supuesto. Cada vez que repetimos un pensamiento, por ejemplo, soy torpe. Soy torpe. Sí. Porque me dijo mi mamá que soy torpe. Y soy torpe. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a actuar esa persona? Va a ser torpe, va a actuar de manera igual de lo que está pensando. O también podemos poner en una canción, todo está bien. Sí. Todo está saliendo bien. Ajá. Esa repetición de esa idea acompañada de un ritmo. Imagínate. Nos aleja de los pensamientos negativos y nos pone en el corazón alegría, pero también nos pone en la memoria la idea de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces, con el tiempo se va volviendo más fácil que el cerebro piense de esa manera positiva automáticamente. Ya no tenemos que hacer el esfuerzo de, ay, perdón, estoy pensando mal, déjenme pensar bien. No. Ahora sí. Luego el trabajo del cerebro diciendo, no, espérate, eso no es correcto, déjame, te mando el pensamiento adecuado. Y de inmediato. Para esto entonces se habla de reentrenar la mente. Es el esfuerzo que a mí me gusta tenemos. La mente. Claro. Sí, todos los días. Aspectos, todos los días, hasta cambiando la ruta a la cual regreso o voy a, por ejemplo, cuando voy a la radio, yo cambio la ruta cada determinado tiempo. Sí. Cuando regreso de la radio, a veces cambio la ruta nomás porque me gusta que mi cerebro no vaya en automático. Regreso a mi casa, es reentrenar el cerebro. Claro, los hábitos, cambiar horarios. Sí. Incluso cambiar el guardarropa, buscar un nuevo estilo para mostrarse a nosotros mismos y delante de los demás. A mí me encanta mover la cocina de un lado al otro y los otros, mamá, ¿dónde pusiste las cosas? Ajá, apréndanse nuevamente los cajones. Parecen pistas de un rally, ¿verdad? Disfrútenlo. Así es. Y luego entonces podemos hablar que deseamos de reentrenar la mente deshabilitando pensamientos negativos, lo que tú has venido señalando en este programa, fortalecer los pensamientos saludables con práctica y conciencia. Cuando nos hacemos cargo de nuestra conciencia, la conectamos con Dios a través del Espíritu Santo de Dios y entonces imagínense qué potentes nos hacemos, nos convertimos en personas
bien decir, bien, que hablan bien no solamente de los demás, sino de uno mismo. Claro. A mí no me gusta escuchar a las mujeres, o sobre todo las mujeres, porque compartimos el mismo sexo genérico. No me gusta escucharlas diciendo su poco valor, Ay, el valor que tiene. A mí no me gusta eso. Y yo les digo, bueno, si vas a pensar, imagínate si vas a pensar de ti, o así piensas de ti, ¿qué me espero yo de que en realidad no me conoces, ¿verdad? Entonces, tenemos que acercarnos a las personas más saludables que tenemos a nuestro alrededor, a las personas más divertidas, que claro que en la vida no es todo diversión, pero sí nos cambian la jugada. Personas que nos hacen cambiar la manera de pensar, Claro. personas que te hacen ir a hacer cosas que te saquen de tu estado de confort para bien. Así. Personas que te reten a mejorar, a crecer, a avanzar. Júntate con esas personas. Sé tú una persona que genere en otras personas el decir, no, vamos a ver, ¿tienes trauma? Vamos a quitarte ese trauma. A ver, nosotros vamos a empezar a ver cómo limpiamos y que te vayas y te pares en las alturas y te quitamos de tu cabeza ese miedo. Conviértete tú en una persona que ayude a cambiar pensamientos, a darle un giro radical a la manera de pensar de la gente. Somos agentes de cambio y tenemos el mejor mensaje, el mensaje más potente que todos los seres humanos quisieran tener. Si tú hablas de sobrepoder, de sobrepoder, ¿cómo se llama? Un superpoder. Un superpoder. Si hablamos de superpoderes, bueno, pues nosotros tenemos el superpoder más grande. Sí. La palabra de Dios que transforma las vidas y las vidas de verdad las transforma en abundancia. Y bueno, el punto 6 habla de cómo influir en la formación de nuestros pensamientos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que nuestros pensamientos cada vez sean de mayor calidad? De mayor calidad, fíjate, nada más tenemos que pensar en cómo ponerle calidad a nuestros pensamientos. Bueno, pues podemos intervenir en el proceso del ejercicio de una conciencia mental saludable y positiva. Por favor. Tenemos que estar interviniendo constantemente de la siguiente manera. Número 1, observa sin juzgar. Observa. Esto le estás enseñando a tus hijos. Observa nada más. Lo hizo bien, lo hizo mal. ¿De qué te sirve juzgar si la persona no va a ser transformada por lo que tú le digas? Observa. Nada más, observa sin juzgar. Lo que piensas, aprecio la idea de que no puedo, pero tú me estás viendo que sí puedo. Yo creo que tenemos que rodearnos de aquellas personas que siempre encuentran lo mejor. ¿Saben qué? De nosotros. Es cierto que somos el resultado, y lo hemos hablado yo creo que aquí otras veces, es cierto que somos el resultado de las 10 personas que están a nuestro alrededor, las más cercanas. Sin embargo, yo pienso que llega un momento en la vida de todos nosotros en los que ya tienes conciencia de qué personas te estás rodeando, sabes identificar qué tanto bien o qué tanto daño te hacen esas personas y tú tomas la decisión de a quiénes sí permites que formen parte de tu manera de ser. Aunque tengas a 50 personas muy cercanas de ti, vamos a hablar de una familia muy grande que digas, pues sí me relaciono con todos, aparte está mi jefe, aparte está papá, ok, pero yo puedo decidir de esas personas que están a mi alrededor, quiénes sí forman parte de cómo yo me voy constituyendo. Claro, porque sabes que esto que dices es muy interesante porque si te juntas con las personas que hablan bien de sí mismos y de los demás, van a detonar en tu pensamiento ideas de que sí puedes. Exactamente. Pero si estás reuniéndote con personas que dicen lo contrario, de lo que tú incluso quisieras no pensar, pues van a detonar las ideas de no puedo. Por no eso, cuando traigas un conflicto con tu pareja, no te reúnas con personas que se divorciaron, que se separaron, que les fue mal con la pareja. No, es lo peor que pueden hacer. No vayas con tu mamá a pedir un consejo. Si sabes que tu mamá y tu papá se la pasan agarrados del chongo. No vayas con la amiga que ya se separó. No vayas con personas que están en lugar de, que están pasando por una crisis y que en lugar de aportarte o que ya pasaron por esa crisis, esa experiencia, que construyeron precisamente una creencia nuclear. Exacto. Y que te la van a querer transmitir a ti. No, ve con personas que te digan, ya pasamos por ahí, tú sigue, le vas bien, échale ganas, ve a terapia, busca ayuda. No vayas con quien te va a ayudar a sentirte más. Exacto, o lo contrario, a lo mejor tú estás bien saludable y te acercas, quieres acercarte en calidad de redentor a aquellas personas que piensan mal. Se corre el riesgo de que caigamos en la tentación, Exacto. De redentor, sale crucificado. No vas a cambiar a las personas a menos que ellas decidan. Y que decidan por la presencia de Dios en sus vidas, nada más, porque lo único que transforma es Dios.
Un segundo punto al respecto de cómo influir en la forma de tus pensamientos. Bueno, pregúntate de dónde viene ese pensamiento. Oh, el ¿De origen del dónde viene? pensamiento. ¿Es una creencia mía? ¿Es una creencia aprendida? ¿Es una creencia de la infancia? ¿Es una creencia de la adolescencia? ¿Es una creencia actual? ¿De dónde la tomo? ¿Cuál es el origen de esa creencia? Porque lo más probable es que si es tuya, puedes cambiarla. Pero si está siendo influenciada por alguien más, aléjate mejor de la persona, porque Hay si un no, no vas a experimento, cambiar. Lick, no sé si lo ha visto, y si puedes, búscalo ahí en las redes sociales, pon experimento de bebés con serpientes. Ah, sí, ¿Lo ha visto? sí, sí. Es impresionante cómo ahí precisamente te muestran cómo muchos de los miedos, de las ideas que tenemos, son porque alguien más nos los generó, no porque nosotros los tengamos. Y vas cargando en tu vida con cosas que no son tuyas, con temores y cargas que no son tuyas y no deberían de ser tuyas. Ponen niños sentados con serpientes. Obviamente las serpientes no son venenosas, no ponen en peligro a los niños. Y están los bebitos, apenas se sientan, yo creo que son 6, 7 mesecitos donde apenas se sientan, y los sueltan con unos vibrones que Dios santo, y andan ahí las víboras detrás de ellos, no les están haciendo nada. Los niños las tocan o las ignoran. Los papás están que se vuelven locos en otra sala viendo, y dice, tranquila, les dice la persona que está encargada, le dice, fíjate cómo no le tienes miedo. O sea, tu miedo, ¿de dónde realmente se está originando? ¿Del miedo que tenía tu mamá a que no te fueras a caer? ¿Del miedo que tenía tu mamá que no te fueras a enfermar? ¿Del miedo que tenía tu papá de que no te fueras a hacer un daño? Entiendo que hay que cuidar, entiendo que hay que ser astutos como serpientes y estar vigilando el entorno, pero tú no puedes cargarte con los traumas y los temores de los demás. A ver si en otro momento, Ruth, en otro programa, tocamos el tema del aprendizaje vicario. Muy bueno. Cómo se aprenden, cómo se modela las formas las conductas, cómo se modelan las conductas. Me gusta, sí. Es de verdad muy interesante todo lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje y el tema del aprendizaje. Tenemos que tocarlo porque pues de ahí surgen precisamente todos estos conflictos, miedos, temores, fobias. Conceptos incorrectos. Claro, una identidad incorrecta, emociones incorrectas, todo surge del aprendizaje. Porque decíamos en algún momento, bueno, pues un delincuente nace o se hace. Ese es otro de los temas que tenemos pendientes. Está muy pendiente del canal porque van a estar bien buenos los siguientes Bien temas. interesantes los temas y bueno, pues tenemos que admitir que, por ejemplo, en el caso de una persona que comete un acto delictivo, no solamente lo aprendió. No. También trae predisposición Claro genética, que sí. también trae experiencias negativas y bueno, pues ya hablaremos de ese tema. Un tercer punto relativo a cómo influir en la formación de tus pensamientos es reestructurar. ¿Qué significa reestructurar tus pensamientos? Significa que, bueno, pues a lo mejor tú puedes pensar que eres incapaz de llevar a cabo algo, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si aprendiendo o qué tal si probando o qué tal si enfrentándote en un reto contigo mismo, reestructuras, cambias, ajustas tu manera de pensar y piensas, pues sí pude. Claro, por supuesto. Déjenme presumirles que yo recientemente aprendí a conducir auto en estándar, ¿eh? Y la verdad es que yo creía que era realmente muy difícil. Y es realmente práctico, es muy práctico, es muy divertido, no te duermes, no te cansas, no es cierto que, es que es bien cansado, no es cierto, aprendí porque es necesario usar nuestras habilidades concretas, nuestra ejecución, esas funciones cognitivas, no solamente lo que se piensa, sino también de cómo se ejecuta un procedimiento, tenemos que desarrollarlo y bueno, pues esto nos ayuda a reestructurar. Claro, nuestra hacer un manera de cambio pensar. acá, un giro radical Eso aquí es en el giro cerebro. radical, exactamente. Claro. Y por último tenemos practicar emociones positivas. Por favor. ¿Cómo cuáles? A mí me gusta mucho una, yo creo que es mi favorita, la gratitud. Ese es genial. La gratitud, agradecer, 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 nos mantiene activados, nos mantiene cerca de Dios, nos mantiene pidiéndole más a Dios, cada vez más ser transformados. Otra emoción positiva es la calma. Sí, por favor, aprende a calmarte, a tranquilizarte, a relajarte. Es que tú no sabes qué problema traigo. No, Cuando no tú sabes de qué Dios eres hijo, pues mira,
Ya, no te estoy diciendo que no, digo, a final de cuentas somos humanos, no, sí, nos estresamos y todo, pero créeme, cada vez ese estrés va a ser menor, cada vez vas a poder dejar pasar más ese tipo de cosas que te causan aparte un daño Y físico. suéltale tu confianza a Dios, hombre. Pues, ¿tú crees que a ti Dios te ha defraudado alguna vez? Nunca, ¿A ti Dios te ha jamás, engañado alguna vez? ¿Te ha nunca. quedado mal? No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, se trata de Dios, hombre. Exacto. Ni siquiera se trata del esposo, tampoco se trata de los hijos, ni siquiera de nosotros mismos. No. Se trata de Dios. El que creó el Suéltale, Dios. universo, el que tiene De- cuidado de los cabellos que tienes, es- los tiene contados, numerados. ¿Tú crees que no te va a cuidar? ¿Tú crees que se le está escapando el detalle ahí de las manos? Aprende a soltarte en él. ¿Y tú crees que somos más que Dios? Pues hombre, Al contrario. Y otra emoción positiva que debemos practicar es la curiosidad. uy, sí, esa La es muy buena. curiosidad científica de preferencia para quienes nos gusta cómo se realizan los fenómenos, los procedimientos, cuál es el resultado, qué sigue en una situación determinada. De verdad, la curiosidad tienes que practicarla porque esta te va a llevar no solamente a mantenerte en calma, sino estar enfocado Claro. en un objetivo, estar enfocado en lo que piensas, en lo que tienes que hacer. Y bueno, pues agradece a Dios en todo momento. Agradece y no pierdas la curiosidad y sobre todo síguesela fomentando a tus hijos, que Sí. investiguen, que conozcan, no temas. Oye, es que me preguntaron algo que no sé, siéntate con él a investigar, métete a estudiar, a leer, a seguir aprendiendo y verás cómo crecen todos a tu alrededor generando pensamientos correctos. Exactamente, y yo les recomiendo leer el libro de Agustín Laje, Ah, claro. Generación Idiota. Es un muy bueno. librazo que nos enseña a los padres de familia cómo salirnos de esta sociedad adolescéntrica, ¿eh? Nos Sí. enseña a reconocer que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que estar vigentes todo el tiempo, porque si no, los hijos no nos pueden ni deben ganarnos el mandato. No, para nada. Tú tienes que seguir aportándoles. Esto fue Giro Radical. Gracias a toda la gente hermosa que nos estuvo siguiendo a través de las redes sociales y a través de la frecuencia radial del 98.1 de FM en Chiapas y del 94.5 aquí en Chihuahua. Gracias de verdad. Esperamos sus comentarios. Métanse a YouTube y a Facebook para que nos sigan, para que nos conozcan y sobre todo para que sigamos aportando, apoyando a darle un giro radical a tu manera de pensar. Hasta la próxima. Bendiciones.